El vídeo de hoy vamos a probar una cámara que me han dejado de fotografiarte, una Fuji GFX 50R, y además vamos a hacerlo en un sitio que es muy bonito, es Aguas Tuertas, en el Pirineo de Huesca. Vamos a intentar coger la Vía Láctea de fondo y a ver qué tal tiempo nos hace por la noche, porque aunque varios de los modelos que había daban despejado por la noche, están entrando algunas nubes por Francia. Bueno, pues ya habéis visto que al final la niebla nos levantó, algo pudimos hacer, hubo algún claro, pudimos hacer alguna fotografía de atardecer, yo creo que bastante interesante, pero luego no se despejó y nocturno no se pudo hacer ninguna porque el cielo estaba completamente cubierto. Así que nada, estamos de vuelta aquí a por ese segundo intento. Hoy sí que, además de estar el cielo despejado, no se ve niebla tampoco por la zona de Aguas Tuertas, esas nubes que bajaban el otro día, así que parece que vamos a tener una noche esta vez sí limpia para poder fotografiar la Vía Láctea. Y nada, probar esa Fuji GFX 50R, a ver qué tal rendimiento tiene y disfrutar de este sitio que ya veréis que es espectacular. Así que venga, vamos a seguir hacia arriba. Bien, pues así fue la prueba de esta Fuji GFX 50R, y una cosa que no he mencionado aún, y es que el objetivo que me dejaron para esta prueba fue un Fujinon de 23 milímetros, equivalente en full frame aproximadamente a 18 milímetros y con una apertura máxima de f4.0. Es un objetivo que no es muy luminoso y eso fue algo que condicionó esas pruebas que hice en Aguas Tuertas, en el Parque Natural de los Valles Occidentales, en el Pirineo de Huesca, pero que luego veremos alguna otra fotografía nocturna en una localización más luminosa que esa de Aguas Tuertas, con la que poder trabajar con unas fotografías con mejor información. Y antes de pasar a ver las fotos que he tomado durante estos días de prueba, voy a contarte algunas especificaciones que creo que pueden ser muy interesantes para la fotografía nocturna. Lo primero de todo es que es una cámara de 51 megapíxeles, es una cámara de formato medio con un sensor con un tamaño de 44 x 33 milímetros, pero a pesar de ser una cámara de formato medio, que suelen ser mucho más grandes que las habituales reflex y sobre todo que las mirrorless, no tiene un tamaño tampoco muy desmesurado. Tiene un peso de 775 gramos,
un poquito más pesada que la Sony A7 III que utilizo yo habitualmente, y además es la cámara de formato medio actualmente más asequible con un precio de 3.500 euros. Además, hay otras características que también son muy interesantes para fotografía nocturna. La primera de ellas es que además de trabajar con el clásico modo bulb y con un disparador, podemos configurar un tiempo de exposición en la propia cámara superior a 30 segundos. Lo podemos hacer de 10 en 10 segundos para tiempos entre 30 segundos y 60 segundos, y para tiempos por encima de un minuto lo podemos hacer con pasos completos, es decir, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8, 15, 30 y hasta 60 minutos. Sí que es verdad que es muy probable que el tiempo de exposición que queremos hacer no coincida con estos tiempos que vienen predeterminados, pero en algunas ocasiones nos puede venir muy bien y evitarnos así tener que sacar un accesorio más de nuestra mochila. La segunda opción es que esta cámara nos permite ampliar el rango dinámico cuando trabajamos con ISOs altos. Por defecto trabaja con un valor del 100%, pero nos permite cambiarla al 200%, que nos va a dar un paso más de rango dinámico, o al 400%, que nos va a dar ya 2 pasos más de rango dinámico. Antes de ir a ver en detalle cada fotografía, quiero hablarte también de una cosa que creo que es muy importante en fotografía nocturna, como es el enfoque. Si bien no llega al nivel de la Sony A1, que es un nivel muy alto, se comporta bastante bien e iluminando la zona que queremos enfocar, igual que lo haríamos más o menos con cualquier otra cámara o como lo suelo hacer yo también con la Sony A7 III, no vamos a tener ningún problema en que nos confirme el enfoque. Y ahora ya sí, repasados estos puntos que creo que pueden ser más interesantes para los fotógrafos nocturnos, vamos a ver en detalle todas las fotografías que he tomado durante estos días. Hablábamos antes de la gran resolución que tiene esta Fuji GFX 50R, 51 megapíxeles, y vamos a ver una fotografía ya terminada, este sería el PSD, y vamos a ver cómo es ese detalle de la fotografía aumentando, por ejemplo, esta zona del refugio al 100%, y podemos ver cómo el detalle que tenemos en la valla del refugio, el tejado, todo el camino que hay por aquí, la roca es espectacular, el río en primer plano es un detalle que nos va a permitir hacer reencuadres, impresiones a gran tamaño sin ningún problema. Estamos viendo ahora otra imagen, en este caso es el RAW directamente de la cámara, con algún ajuste mínimo de luces, sombras y de detalle, pero no tiene ese procesado habitual para el detalle, para la textura que suelo hacer en el procesado en Photoshop, así que vamos a verlo aquí de una forma mucho más fiel a lo que sería la imagen en cámara, y vemos como estas rocas que están a una distancia aproximada de unos 20-30 metros quizás, tienen un detalle bastante nítido. La montaña que está aquí a la derecha también tiene bastante detalle, estamos viendo la imagen a un zoom del 100%. Y también las montañas que tenemos al fondo tienen un detalle espectacular. Vamos a ver ahora esa prueba, o mejor dicho, ese intento de prueba, ahora os voy a contar por qué, de la Fuji en el Valle de Aguas Tuertas. Y es que hubo un problema porque el objetivo que me dejó fotografiarte para hacer esta prueba era el Fuji 23mm f4.0, que no es un objetivo muy luminoso, y además hay que tener en cuenta también que estamos en una zona en la que no hay nada de contaminación lumínica. Es un valle completamente cerrado, únicamente está un poco abierto por la parte que tenemos justo a las espaldas de esta fotografía, que es la zona que veíamos antes por donde llegaba la pista y donde estaba el refugio, pero que en esa zona no hay ninguna población, por lo que no entra nada de contaminación lumínica que pueda aportar aquí un poquito de luz, por lo que la parte del suelo es una parte muy oscura. Por tanto, esa apertura máxima de f4.0 no fue suficiente, junto con el buen hacer que tiene esta cámara a altos ISOs, para poder sacar toda la información del suelo y obtener una fotografía sin nada de ruido. Aquí estamos viendo esta imagen a ISO 12800, f4.0, 25 segundos, para que con esa focal de 23 milímetros obtuviéramos estrellas más o menos puntuales. Tiene alguna corrección de exposición, de negros, le ha aplicado también una reducción de ruido, vamos a verla, de 30 puntos. Y sin embargo, pues así como en el cielo sí que está bastante bien de ruido y de luminosidad, en la parte del suelo vemos que es muy oscura y que además tenemos mucho ruido al haber levantado esos negros con un valor de 100. La fotografía con la Sony A7 III y con un diafragma también de 4.0 es similar a esta, o sea que no es un problema de la cámara, sino que ya digo es un problema combinado tanto de la luminosidad máxima del objetivo como de la localización en la que estamos, que es una localización, ya digo, muy oscura.
La fotografía que hice finalmente con la Sony A7 III fue utilizando un tracker para la parte del cielo para obtener un cielo muy limpio, y para la parte del suelo tuve que hacer una fotografía de 120 segundos, 2 minutos y con un diafragma de 1.8, es decir, mucho más tiempo de exposición que esta que estamos viendo y con un diafragma mucho más abierto también para poder captar mucha información, que mi señal fuera muy buena y poder trabajar con un archivo RAW de partida con la mayor información posible y además de la mejor calidad posible. Sí que es cierto que podría haber hecho otra toma para el suelo, como hice con la Sony A7 III, para obtener un mayor tiempo de exposición, haber apilado varias imágenes, haber hecho una fotografía con tracker para el cielo, pero preferí hacer la prueba lo más simple posible, además con los parámetros más habituales en fotografía nocturna, esos 20, 25, 30 segundos, y que el resultado del análisis de ruido en fotografía nocturna fuera lo más real posible y que no dependiera tanto del procesado posterior que iba a hacer en el ordenador. Y para poder llevar esto a cabo y poder hacer una prueba en fotografía nocturna utilizando una única toma y sin tener que hacer varios apilados, tenía una segunda localización que son los monegros. En los monegros hay varias localizaciones, pero en concreto hay una de ellas en la que ya estuve el año pasado, en 2020, que permite capturar un gran detalle en la Vía Láctea y además tiene suficiente luminosidad en el suelo porque a la escena llega algo de contaminación lumínica y además la Tierra tiene un tono bastante claro, por lo que rebota muy bien la luz. Esta es la fotografía de la localización que os comentaba antes, en monegros. Está tomada a ISO 6400 con 23 milímetros de focal, f4.0 y 30 segundos. Tiene unos ligeros ajustes de sombras, negros, enfoque y una reducción de ruido, me parece que era de 5 puntos, muy poquito. Vamos a verla en detalle la imagen, ampliando al 100%, y aquí vemos que a pesar de ser un recorte muy grande de la imagen original, sobre el 100%, el ruido que se aprecia es más que aceptable. No obstante, hay que tener en cuenta que, como comentaba antes, el objetivo empleado no es muy luminoso, es un f4.0, por tanto, usando un objetivo con mayor apertura, la señal de entrada del sensor va a ser mejor, por lo que tendremos menos ruido en la fotografía final. Es algo que hay que también tener en cuenta a la hora de analizar los resultados. Vamos a ver la parte del suelo, aquí sí que se aprecia un poquito más de ruido, pero recuerdo que estamos haciendo una ampliación al 100%, es una imagen además con 50 megapíxeles, por lo cual esta ampliación es bastante grande, pero luego al reducirla para redes sociales vamos a ver cómo este ruido, que aquí sí que estamos apreciando, se va a reducir bastante. Bien, entonces yo creo que podríamos utilizar un ISO de 6400 sin perjudicar de la calidad, porque además tenemos resolución de sobra para aplicarle aún más reducción de ruido de luminancia, más de esos 5 puntos que he aplicado yo, porque aunque vamos a perder algo de detalle debido a la resolución con la que estamos trabajando, vamos a tener margen de sobra para recuperar el ruido. Ya he comentado antes que la Fuji tiene una zona con ISO invariante desde 500 en adelante, según lo que indica Photons to Photos, así que vamos a ver si eso es verdad, si puede ser el ruido a ISO 6400, igual que el que tendríamos en una foto a ISO 800, por ser un habitual en fotografía nocturna, y subiendo luego en el revelado 3 pasos la exposición. Aquí estamos viendo dos fotografías, la de la izquierda es la que veíamos anteriormente a ISO 6400, en este caso sin ninguna corrección de iluminación, sombras, blancos, negros, y a la derecha una fotografía a ISO 800 y en la que hemos corregido, como decía antes, esa exposición en 3 puntos. Vamos a hacer zoom en la zona de nuestro hito y vemos que el ruido en el cielo es más o menos similar entre una imagen y la otra, pero quizás estemos apreciando un pelín más de ruido en esta fotografía a la derecha, que repito que es la de ISO 800, en la que hemos subido 3 pasos, respecto a la que tenemos a la izquierda, que es a ISO 6400. No obstante, yo veo el ruido bastante semejante y además considerando que estamos viendo la foto al 100%, creo que esta diferencia podría considerarse despreciable y asumir que al menos entre ISO 800 e ISO 6400 la Fuji GFX50R se comporta como ISO invariante. Además, de acuerdo a DP Review, por encima de ISO 1600, la cámara no aplica ninguna amplificación analógica, como haría una cámara normal, como haríamos habitualmente según vamos subiendo el ISO, sino que lo que hace es almacenar un metadato en el archivo RAW que indica luego al programa de revelado que tiene que aplicar un incremento de exposición que dependerá del ISO seleccionado. Luego realmente la cámara está haciendo la misma fotografía a ISO 6400, 3200 que a ISO 1600 y ya digo que lo único que hace es indicarle al programa de revelado que al abrir esta fotografía tiene que aplicarle ya un paso, 2 pasos, 3 pasos de una forma transparente al usuario para compensar ese ISO que habíamos subido en la cámara y que no ha aplicado en la amplificación analógica.
Esto además coincide también con la gráfica de Photons to Photos, en donde los valores para un ISO igual o superior a 1600 se muestran sin ningún relleno, indicando así que son amplificaciones fuera del rango analógico de la cámara. Ya hemos visto que la Fuji GFX trabaja muy bien a ISOs altos, pero vamos a enfrentar esta cámara, vamos a enfrentar los resultados de la Fuji con los de una cámara que trabaja muy bien también a ISOs altos, la Sony A7 III, empleando en ambos un ISO de 6400. A la izquierda vemos la imagen tomada con la Sony A7 III, a la derecha la fotografía tomada con la Fuji, y vemos que el ruido en ambas es muy similar. Vamos a hacer un poco de zoom en la zona de nuestro hito para compararlas. Y ahora podemos ver varias cosas. La primera de ellas es que el ruido es bastante similar. Sí que es verdad que se aprecia un poquito más en la Fuji, pero también es cierto que la ampliación es mucho mayor como consecuencia de esa mayor resolución frente a la Sony A7 III, por lo que tenemos también mucho más detalle que vamos a poder utilizar a nuestro favor para reducir el ruido. Y luego también podemos ver una diferencia bastante grande a favor de la Fuji, claramente además, y es que así como en la Sony A7 III hay muchos hot píxeles, aquí tenemos una gran cantidad de ellos. Sí que también es verdad que era una noche muy calurosa, pero bueno, aquí comparando una con otra, vemos claramente que la Sony A7 III tiene una gran cantidad de hot píxeles, mientras que en la Fuji no se aprecia ninguno a simple vista y habría que buscar bastante para llegar a encontrar uno. Como comentaba antes, al analizar un RAW de la Fuji frente al de la Sony A7 III, estamos comparando archivos que son de diferente resolución, por lo que al ampliar el 100% la imagen de la Fuji nos vamos a acercar mucho más que en la Sony, así que vamos a ver mucho más ruido del que apreciaremos en la Sony. Vamos a ver ahora esa comparación con el mismo tamaño de las dos imágenes de esa zona de nuestro hito que veíamos antes, y ahora sí que vemos las dos imágenes al mismo tamaño, con el mismo zoom, y podemos apreciar cómo el ruido y el detalle es más o menos equivalente en una fotografía y en la otra. Sí que es verdad que parece que la Sony tiene un poquito menos de ruido, pero también es verdad que la Fuji tiene algo más de detalle, por lo que podemos apretar un pelín más la reducción de ruido en la Fuji, pero bueno, ya digo, más o menos el ruido de la Sony A7 III y el ruido de la Fuji GFX 50R, trabajando a ISOs altos de 6400 más o menos, es bastante semejante y además está muy bien. Bien, pues ya hemos visto que la Fuji GFX 50R tiene una gran resolución y un muy buen comportamiento cuando trabajamos a altos ISOs, por lo que, a pesar de su precio, es una cámara muy a tener en cuenta para trabajar en fotografía nocturna. En la descripción del vídeo os dejo un enlace a la entrada del blog donde podréis ver con más detalle todas las imágenes que hemos ido viendo durante este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis de la Fuji GFX 50R y su comparativa con la Sony A7 III. ¡Hasta el próximo vídeo!